Listo, vamos a comenzar, vamos a continuar con nuestro taller de los jueves con el tema de quién es Jesús, ¿sí? Y vamos a orar para antes de comenzar nuestro estudio. Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado de ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, y hoy venimos nuevamente, Señor, a buscar en las escrituras quién eres tú. Queremos ser transformados, Señor, a través del entendimiento de lo grande y majestuoso, fiel, misericordioso que eres tú. Nosotros no merecemos, Señor, estar en tu presencia, pero tú eres bueno, Señor, nos das acceso, Señor, estás hoy entre nosotros, Señor. Te damos gracias por esto también, Señor, te pedimos que nos enseñes una porción nueva, una revelación nueva que podamos atesorar en nuestro corazón y que podamos aplicar en nuestras vidas para seguir siendo transformados a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy, la sesión de hoy se llama Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús el primogénito. ¿Okay? La base bíblica la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. 1 del 15 al 18 y el subtítulo de ese pasaje en la traducción Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice Cristo es supremo. Ese es el subtítulo. Y a partir del versículo 15 se lee de la siguiente manera: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Okay? Muy bien, vamos a comenzar con algunos comentarios. En este pasaje, bueno, la sesión se llama Jesús el primogénito. Y vamos a entender qué es lo que dicen las escrituras acerca de la persona de Jesús cuando se refiere a él como primogénito, ¿verdad? Podemos tener una referencia general que aplica para todos los hijos primogénitos de una familia, ¿verdad? Pero Jesús es algo especial porque él es el primogénito de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todo esto, qué significa esa palabra, ¿verdad? ¿Cuál es como que la cualidad que distingue a Dios de los demás primogénitos? Este título se refiere a su posición prominente, es como a su, sí, a el lugar que él ocupa en todo lo que existe. ¿Sí? No se refiere tanto al momento en la que ocurre su nacimiento físico, ¿verdad? Porque si fuera usada la palabra como lo hacemos con los demás hijos, él no hubiera sido el primogénito, porque nació mucho tiempo después que otros, que otros, que otros humanos, pues también, más bien que nosotros fuimos creados por la primera creación, por Dios. ¿Sí? Sí, ahorita vamos a ver esa parte también que es importante, porque aunque él es el Hijo de Dios, Él es Dios, y como acabamos de leer en el pasaje, Él no fue creado. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Y esa es una diferencia importante en cuanto a su naturaleza, a su posición, al lugar que él ocupa.
¿sí? El Salmo 89:4 dice, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en un trono, perdón, se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Y el Salmo 89:27 dice, lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Y ahí está hablando de la posición que iba a tomar el, este rey, ¿verdad? Entre los judíos, el hijo primogénito tenía privilegios y responsabilidades especiales, ¿sí? Heredaba el liderazgo de la familia. El primer hijo de todos, el primer hijo varón, cuando el padre moría, él quedaba como líder de la familia y recibía una doble porción de la herencia, ¿sí? Tras la muerte de su padre. Digamos que sí se distinguía al primer hijo de los demás. La cultura judía. Lo que también quiere decir No, bueno, en esto, sí, o sea, sí es eso, o sea, sí es cierto, sí dice la Biblia que tuvo hermanos, pero no en este pasaje. sí, pero cuando dicen primogénito, porque hay No, pero es que precisamente esa es la distinción que estamos haciendo. Cuando se habla de Jesús el primogénito, no se está diciendo él es el primer hijo de José, no, no es el primogénito de Dios, ¿sí? Es que la naturaleza de Jesús es más complicada de lo que nosotros vemos, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. En su naturaleza humana, o sea, en su carne, cuando Él se encarna, Él sí nace de María, de María. pero no quiere decir que su existencia empezó ahí. ¿Sí? Él ya era Dios, se hizo carne. ¿Sí? Esa es la diferencia con los hijos del pueblo de Israel. ¿Sí? Abraham tuvo hijos, ¿sí? Isaac, Jacob tuvieron hijos. Ahí sí, en esa cultura sí se manejaba lo del hijo primogénito que tenía esas características, que tenía el liderazgo, todo esto. Pero Jesús es mucho más que el primer hijo de una familia, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a desarrollar, es precisamente lo que vamos a ver durante todo el material. ¿Sí? Este, para, en este pasaje, el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia de Colosa, ¿sí? A los colosenses, que estaba muy contaminada, ¿sí? Que ellos ya habían recibido el Evangelio, ya eran una iglesia, ya eran cristianos, ya habían creído el Evangelio, pero al igual que en nuestros días, había mucha contaminación de otras creencias, de otras enseñanzas, costumbres, ¿sí? Tradiciones, idolatría, tal como lo vemos hoy. Las personas conocen algo de Jesús, se les ha hablado, lo han conocido a través de las escrituras, tal vez han tenido una experiencia personal con él, pero siguen siendo contaminadas por otras creencias. Entonces, saben y no saben y empiezan a creer otras cosas. Y tú estás constantemente siendo eh, bombardeado por doctrina falsa, te la vas a creer hasta el final, porque es lo que estás oyendo. El mundo así está. Muchas veces, como cristianos, estamos llamados a ser discipulados, pero a veces todavía apenas voy empezando, todavía no entiendo lo que es un discipulado, todavía no formo parte de un proceso formal de discipulado cristiano, pero lo que no debo de olvidar es que mientras yo no me discipulo en el conocimiento, ¿vale? Me discipulo en las escrituras y en el conocimiento de Dios, el mundo me está discipulando. ¿Por qué? Porque todos los días estamos recibiendo información. Así es, recibes información, recibes mensajes, prácticas, lo ves culturalmente, lo ves en las escuelas, lo ves en todos lados. No se diga si vas
y recibes doctrina falsa de otro lugar. Si no la compensas con la doctrina de la Biblia, pues todo te va a sonar como, como sí, quiero usar una palabra, coherente, ¿verdad? Porque suena bien. Hay una enseñanza, por ejemplo, y voy a decirlo muy claro, la Iglesia Católica tiene una tendencia, y desde el Papa, ¿verdad? Tienen una tendencia, y papas anteriores han sido más como, como más claros en esa postura, tienen la tendencia al ecumenismo. ¿Sí? ¿Ecumenismo qué significa? Es cuando dicen todos somos hijos de Dios, musulmanes, testigos de Jehová, católicos, cristianos, todos somos hermanos. Y la Biblia no te enseña eso. Tú no te salvas por pertenecer a un grupo. Tú no te salvas por decir que eres cristiano. Te salvas si has creído en el Evangelio. Porque lo que Dios va a ver no es lo que decimos, va a ver nuestro corazón. Yo pude haber actuado como cristiano toda mi vida y no haber creído. ¿Sí? Entonces, Sí. a mí, irme a una congregación cada semana, una congregación cristiana, ¿verdad? Esto no me hace salvo, ni tener estudios bíblicos cada semana, sino en que creí. Con esto lo que quiero dejar claro es que lo importante es realmente qué estamos creyendo. ¿Sí? Porque yo puedo escuchar una enseñanza y aquí la escuché, pero no la creo. ¿Cuál es una evidencia de que creo? Que voy siendo transformado. Y pasa el tiempo y mi vida sigue siendo la misma y sigo haciendo las mismas cosas, y la relación que tengo con Dios es exactamente la misma, pues hay que examinarnos para ver realmente si estamos creyendo. Entonces, una de las enseñanzas que son muy importantes son sobre la persona de Dios, de Jesús, ¿verdad? No olvidar su posición que él tiene, y esta sesión habla precisamente de la posición de supremacía que él tiene por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y Entonces, la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por enseñanzas que cuestionaban la supremacía de Cristo sí, y su naturaleza divina. sí, de manera que empezaban a creer ellos ok, sí, Cristo está bien, pero aparte pues tenemos otros dioses que nos ayudan, ¿verdad? Y eso ya corta con el verdadero evangelio. Porque el primer mandamiento es Dios sobre todas las Dios cosas. sobre todas las cosas. Así es. Y también en otra parte de las escrituras dice que no tendrás otros dioses aparte de mí. Porque dice Dios, yo soy celoso. Y esa parte, esa cualidad generalmente no te la platica, ¿verdad? Sí, así es. Y otro versículo, un versículo en Hebreos, creo que es 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? O sea, le temes al enemigo, le temes a Satanás no puede hacer nada en o sea, tu espíritu. Si tú eres hijo de Dios, Satanás no puede tomar tu espíritu. ¿Puedo? 10:31. Sí, o sea, puede orquestar toda una conspiración contra tu persona y que te maten, pero el cuerpo. Y tú has creído, Jesús, lo hemos visto claramente en las escrituras, un día nos va a resucitar. Y al final, él no se queda o sea, él no te puede mandar al infierno. Satanás no manda al infierno a nadie. Él es un huésped, de hecho, fue diseñado para él. Y se va, lo que Satanás trata de hacer es llevarse a la mayoría de las personas, a la mayor parte de personas posible, llevárselas con él. Pero no porque él tome la decisión. Porque si lo reflexionamos, si él pudiera, ya estamos. De hecho, también nosotros echándole la mano, dando pasos, pero, o sea, no nos destruye porque no, Dios no se lo permite. Una vez escuché un comentario que decía, alguien dijo, no recuerdo exactamente de qué estamos hablando, pero dice alguien,
No, vas a hacer enojar a Satanás. A ver, ¿tú crees que en algún momento él está contento con tu existencia? Él está, ay, qué padre. Ya lo hice enojar. No, él siempre está enojado. Porque él ya no tiene, él no tiene salvación. La salvación no fue, no, el plan de redención no está diseñado para salvar a, a, a los ángeles caídos ni a Satanás, es para los humanos. Y esa es una envidia que él tiene muy fuerte, porque él sabe que, pues para empezar, él tenía una posición muy importante en la corte celestial, ¿sí? Que de hecho ese fue su problema. Se envaneció tanto que dijo, pues yo soy como Dios, pues yo quiero ese lugar. Su problema es esto, es el orgullo. O sea, él se creció y ese fue su error, pero estaba en ese lugar. ¿Sí? Entonces cuando ya se da cuenta que ya cuál es su destino, porque él lo sabe, ¿sí? Cuando es sacado de la corte celestial, ¿sí? El mundo espiritual no lo podemos como dibujar en un diagrama para entenderlo exactamente como es, pero sí sabemos que él ya no está, él es un ángel caído, ya no está en la posición que privilegiada que él estaba, porque él estaba en la presencia de Dios. Es quitado de ahí y ahora lo que hace su trabajo es tratar de que las personas no crean. Y así es, ¿sí? Entonces, esa es como que la contraparte en el tiempo actual, ¿verdad? Porque no es que Dios pelea con Satanás, como muchas veces nos quieren vender, incluso las películas en Hollywood, en las caricaturas, en Disney, en muchos lugares quieren mostrar como que es un contrapeso para Dios. Simplemente Dios lo utiliza es como el control de calidad de este tiempo. Pero su destino ya es uno, ya está definido y un día se va a terminar, su poder se va. Ya no va a Tiene existir fecha. más. Sí, tiene caducidad, digamos, ¿no? Entonces, en este pasaje estamos viendo que el apóstol Pablo empieza a hablar de quién es Jesús, ¿sí? Como 100% Dios, ¿verdad? Y lo menciona como un mediador, como un agente, ¿sí? Que estuvo antes de la creación del mundo, ¿sí? Y también lo menciona como la meta, porque dice el pasaje que todo fue hecho por él y para él, ¿sí? Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. ¿Sí? Aquí hablando de que él ya existía cuando las cosas fueron creadas. Y el Padre, o sea, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban presentes cuando las cosas fueron creadas. ¿Sí? Por eso él es el alfa y el omega, él es el principio de todo. Ese es el lugar de Jesús. Lamentablemente hoy hay personas que no creen en la divinidad de Jesús. Y eso rompe con la doctrina básica de salvación. Si tú no crees que de Jesús fue Dios, o es Dios, perdón, es Dios y se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Se hizo carne, ya tienes un concepto equivocado. Y el Jesús en el que tú estás pensando no salva. Jesús no es un profeta solamente, no fue un maestro excepcional, no fue solamente una buena persona o parte de una sociedad. Como muchos maestros y profetas han existido en las diversas religiones, ¿verdad? Personas que sí, genuinamente tal vez estaban buscando a Dios, ¿verdad? Por más que fueran buenas personas, tuvieron un tiempo que como ya no están y no cumplen, pero de ninguna forma, el papel que cumple Jesús como mediador entre Dios y los hombres. A Jesús, Él sí murió y resucitó, por eso le podemos orar, está vivo, ¿sí? Más vivo que nunca, porque está en la diestra de Dios, está a la derecha del Padre. Ninguna otra persona, ningún otro líder espiritual
Por más bueno que haya sido, como dice bromeando un brother que el Papa bueno, refiriéndose a aquel Papa que fue muy querido por mucho tiempo, pues es una pobre persona. O sea, no le puedes orar a un muerto. Él no tiene conciencia de lo que pasa en la tierra. No importa qué tan bueno fue. Así está totalmente prohibido. ¿Verdad? Entonces, en el pasaje sigue hablando también de cómo Jesús, por ser el principio de todo y porque todo fue creado por medio de él, incluso habla de lo visible y lo invisible. Y con esto estamos hablando del mundo espiritual. ¿Sí? Todo lo que existe en el mundo espiritual, que es muchísimo más que solo Satanás, generalmente lo mencionamos como Satanás y sus demonios, pero no entendemos, y este pasaje nos deja muy claro que hay jerarquía. ¿Sí? Sí, bueno, regiones son como grupos grandes, pero aparte de eso, es niveles. Hay potestades de las tinieblas que están sobre familias, sobre municipios, sobre estados, sobre países, ¿sí? Sobre pecados específicos y se mueven en ese nivel. Satanás está muy bien organizado. Así como hay jerarquías en el nivel, por el lado del bando de los buenos, ¿verdad? Hay ángeles, arcángeles, hay varias jerarquías que realmente no es necesario que nos metamos a esto. Porque hay una corriente que es la angeliología, que la gente quiere estudiar a los ángeles, les pide a los ángeles, y ves que al comandante en los carros dicen, Miguel Ángel protege. Ningún ángel se manda solo. Tú no le puedes orar a un ángel para que él te ayude. Tú le oras a Jesús. ¿Sí? Le oras al Padre a través de Jesús y que él lo haga. ¿Sí? El mismo Jesús, cuando lo estaban arrestando, les argumentaba a los apóstoles, porque los apóstoles querían pelear, querían defenderlo con espada. De hecho, el apóstol Pablo sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Sí? Entonces, Jesús lo frena y le dice, ¿qué no crees, que no entiendes que yo podría orar al Padre y mandaría una legión de ángeles, un ejército de ángeles? Pero fíjense, Jesús mismo oraría al Padre. No dijo, no creen que yo los voy a traer, o sea, yo podría mandar, no. Él, claro, en su posición de 100% hombre y dependiente enteramente del Espíritu, dijo, oro al Padre. ¿Sí? Y bueno, obviamente siempre existe falsas doctrinas, desviaciones, ¿verdad? Hay libros que se sacaron de la Biblia porque porque no cuadran con el resto de la Biblia. ¿Sí? Los apócrifos o deuterocanónicos, creo que se llaman. Son los libros que trae la Biblia católica, por ejemplo, pero que traen enseñanzas que no empaten, que chocan con la doctrina básica. Por eso fueron sacados. Y no solo eso, sino muchos otros escritos o fuentes, creencias, doctrinas que a través del tiempo se han manejado y ahorita encuentras mucho de eso. Entonces, ¿cuál es el efecto de todo eso, de todas estas enseñanzas o todas estas desviaciones? Que se va perdiendo la verdadera identidad del Jesús. ¿Sí? Y se va perdiendo el entendimiento de qué posición tiene él. Porque lo que está en juego es nuestra eternidad. Entonces, ¿en manos de quién la estamos poniendo? No, pues de Jesús. Pues sí, pero ¿cómo es que Jesús tiene que creer? Tienes que creer en el verdadero. Como cuando dice alguien, hombre, ten fe. ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Que yo puedo? ¿Fe en mis capacidades? ¿Fe en la buena suerte? No. Fe en Dios, a través de Jesús, y lo pones todo en sus manos. Esa fe sí es válida. Esa fe, al menos, es la fe que sí salva. Porque tú puedes tener fe de que te va a ir bien en un negocio y te va bien. Así es, pero eso es temporal, es pasajero. Eso no
Digo, haríamos mal de tener fe en nuestras capacidades y olvidarnos de Dios. Pero podría ser no tan trascendental. No, pues sí le fue bien o no le fue bien, pues no pasa nada. Pero si tu salvación, si tu fe para ser salvo la estás poniendo en el Jesús equivocado, ese sí es un problema. ¿Sí? Entonces, en este pasaje les digo, se deja muy claro cómo todo lo invisible que también fue creado por medio de Jesús, como fue creado por medio de Él, todo se sujeta a Él. ¿Sí? Por eso Él es el supremo. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la palabra primogénito, pero, pero ahí en este pasaje vamos entendiendo cuál es su posición, ¿sí? En, en- delante de todas las cosas. Sí, fíjense, hay una declaración muy importante que dice que Cristo no solo es igual a Dios, sino es Dios, es Dios. Y la naturaleza del Dios trino, ¿sí? Que también hay una falsa enseñanza que dice que Dios no puede ser, no pueden ser tres personas en uno. Y muchos no lo pueden creer porque en la naturaleza no encuentras ningún ser que tenga esa naturaleza, esa composición. Pero podrías tratar de explicar con conceptos terrenales, pero no nos alcanzaría para poder explicarlo o entenderlo. ¿Sí? Entonces dice el libro de Filipenses 2, versículo 6, dice, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es un versículo que hemos leído donde entendemos que ni Jesús, dice, aunque era Dios, ni él siendo Dios, él no tuvo la posición de decir, no hombre, yo que me voy a encarnar, yo soy Dios, que se salven como puedan. No, él dijo, va, sí, o sea, sí, así es, y que me sacrifico, yo me sacrifico, entrego mi vida. La diferencia, lo que perdió de vista el enemigo, fue que Jesús sí murió en la cruz, pero él tenía el poder para volver a tomar la vida. Y ahí es la muerte de la muerte. Ahí sucedió, eso fue la consumación digamos que del plan. ¿Sí? No se ha dado la redención de todas las cosas, pero gracias a lo que sucedió ahí se venció la muerte. Dice la Biblia, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, muerte tu aguijón? Como diciendo, ¿dónde está dónde está el que me iba a destruir? Fue en ese momento cuando lo vimos en la película de la Pasión de Cristo, ¿te acuerdas? Que estaban alrededor de la escena de la crucifixión, no solo había personas, había demonios. Sí. Era la fiesta del enemigo, ya le hicimos. Pero porque estaban muy cegados, porque ellos mismos se ciegan. O sea, es como el extremo de la necedad. Este, y ahí fueron derrotados. Y lo saben. Por eso ahorita que tienen margen de acción se dan vuelo. Porque, bueno, tienen margen de acción porque nosotros les damos cabida, les damos pie. Y porque es parte de lo que Dios utiliza también para... Él no te manda a los demonios, pero sí los utiliza para filtrar, pues, lo más de las cabras de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, eso, hablando de que Cristo no solo es igual a Dios, sino, dice en este pasaje, Él era Dios. O sea, y al decir era, no es que lo fue solamente, sino en ese momento, ¿sí? Como siempre, es el que era y el que ha de venir, Él es Jesús.
Entonces, en ese momento él era Dios, él estaba con todas las cualidades divinas, ¿sí? Y se despojó de todo para poder manifestarse en un cuerpo humano con, con las deficiencias de un humano en el sentido de que él no era, como humano, él no era omnipresente, ¿sí? Ni omnisciente. Pero, murió también, como humano. pero así es, pero totalmente dirigido y en comunión con el Espíritu. Él no hizo trampa, él no sabía lo que los judíos pensaban, lo que los fariseos pensaban o los opositores pensaban, porque, pues él es Dios. No, era porque él estaba en comunión con el Espíritu, ¿sí? Y podía, sí, podía recibir como este don de ciencia, este don para saber qué estaban pasando las personas. Si nosotros mismos podemos tener con cierta intuición, tú puedes determinar qué intenciones tiene una persona que está a tu lado. Pues imagínense él, ¿verdad? Pero no lo hizo, o sea, no hizo trampa. Sí, no iba a aventar, No, para nada. Él dice en la Biblia que cuando él fue niño, que estaba en el templo, el templo de Jerusalén, él fue creciendo en gracia y en el favor delante de Dios y de los hombres. Él fue aprendiendo. Era un niño. No le llegó. Así es. O sea, así es. Pero bueno, su entendimiento y su comunión con Dios era tal que pues aprendió muy rápido, ¿verdad? Así como hay niños ahora, ¿verdad? Que son prodigios. Bueno, pues esto era, imagínate un niño prodigio, pero lleno del Espíritu Santo, ¿no? O sea, obviamente vas a ver diferencias del promedio, vaya. O sea, entonces, pues Jesús es Dios. Luego dice, fíjense como dice Juan 10:30, el Padre y yo, uno somos. Esta versión de Nueva Traducción Viviente, el Padre y yo somos uno. Hay creencias, doctrinas que quieren decir que, 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 que quieren desacreditar la Trinidad y aquí te habla muy claro, que son uno solo. El Padre y yo somos uno, estamos unidos. No puedes tener a uno sin el otro y sin el Espíritu Santo. Es, es un mismo, como tres, es un Dios en tres personas. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí nos habla también el pasaje, que él es la imagen visible en el versículo 15, Colosenses 1:15, en el primero. Dice, él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Él es la exacta representación de Dios. De hecho, es una de las funciones que él vino a cumplir a la tierra. Cuando se encarna, él vino a mostrarnos cómo era Dios. ¿Sí? Y bueno, esto es importante entenderlo porque tenemos que tomar en cuenta que si nosotros estuviéramos hoy en la presencia misma de Dios, seríamos consumidos. Porque tenemos naturaleza pecaminosa y delante de Dios no puede haber pecado. Simplemente. ¿Sí? O sea, no es esa persona que me puede venir a la mente, no es esa. Dios no es como esa persona que puedo pensar, qué buena es esta persona, qué bueno es lo que buena es esta mujer, este hombre. Infinitamente mayor. ¿Verdad? O sea, pues no hay manera este, de que podamos irlo conociendo directamente. Para irlo viendo, irlo entendiendo, tuvo que venirse, hacerse hombre para mostrarnos y enseñarnos muchas de las cosas que el Dios, que el Padre mandaba. O sea, que el Padre, Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, hasta el Padre. ¿Verdad?
Entonces, y él sigue siendo, y en ese momento era la representación exacta de Dios. ¿Sí? O sea, no solo refleja la imagen de Dios, sino revela. ¿Sí? Y no es como nosotros, hechos a imagen y semejanza, qué privilegio tenemos. O sea, este Génesis que fuimos hechos, a imagen y semejanza de Dios. ¿Te compromete eso? Uf. Ahora, constantemente estamos recordándolo y siendo conscientes de esa condición, de lo que Dios espera de nosotros, porque no nos hizo su imagen y semejanza nomás de rebane, nomás así, no fue una ocurrencia total, que sean como sea ellos quieran, no, o sea, y hay algo ahí para, digamos que, de peso sobre nosotros, y no vamos a ser buenos porque podamos, pero sí Dios pone el querer como el hacer, o sea, Él sí puede transformarnos para nosotros poder vivir como Él le agrada. ¿Sí? O sea, ¿qué nos toca? Ser humildes, reconocer que lo necesitamos. Pero si ni siquiera reflexiono en Él, ni lo busco, ni lo tomo en cuenta, así es, ahí esa parte de ser transformado pues, se va perdiendo porque, o sea, el único freno que tenemos para no ser como el mundo es el temor de Dios. El día que dejemos de tener temor de Dios, ya, somos exactamente igual que cualquier persona que no ha creído. Porque no puedes conocer a Dios, al Dios de las Escrituras, a este Dios que estuvo antes de todo, que creó todas las cosas, ¿sí? Y luego actuar como si fuera una fábula, como si fuera un cuento. No tiene sentido. Y si le vamos a dar la espalda a Dios, más nos vale no indagar más acerca de Él, porque tenemos más responsabilidad. Entre más conocemos de Él, más espera de nosotros. Y eso es cada semana, cada día. ¿Sí? Tú vas a la Biblia, vas a recibir revelación de quién es el Dios te habla cuando lees tu Biblia, pero si yo quiero seguir aferrado a vivir como yo vivo y hacer las cosas que yo hago, algo no está cuadrando. ¿Sí? A todos nos llega el momento, a todos nos llega nuestro tiempo, son nuestros procesos, pero de que hay un proceso en el cual tenemos que estar dispuestos a entregar más las riendas de nuestra vida para que Él sea el que nos diga cómo vivir, ¿sí? Nos guíe cómo debemos actuar, cómo debemos interactuar unos con otros. ¿Sí? Eso sí lo espera. ¿Sí? Dios no te va a exigir lo que aún no has aprendido, pero sí te va a exigir que practiques lo que ya aprendiste. Decía Jesús, no solamente sean oidores, sean hacedores de la palabra. Y eso es para nosotros hoy. ¿Sí? Sí, porque no es tan solo entender y ahí nos quedamos. Fíjense cómo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, el único con la U mayúscula, o sea, Jesús, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Okay? Y aquí con este concepto de que nadie ha visto a Dios jamás, nadie ha visto jamás a Dios, quiero hacer un paréntesis, porque nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento escenas en donde se aparece el ángel del Señor a ciertos personajes, ¿verdad? Y muchos estudiosos de las Escrituras coinciden en que si alguien estuvo delante del ángel del Señor, es porque era Jesús antes de la encarnación. Porque si no, la Biblia se estaría contradiciendo y nadie podría haber sobrevivido a un encuentro con Dios directamente. Uno de ellos es ¿perdón? Cuando le dijo que se volviera ¿Quién? Abraham. No, es Moisés.
en el monte. Bueno, ese es uno que dice que con la mano se cubrió y que no lo vio. Él estaba en la presencia. Ahí me parece que sí era, porque no lo vio. No, le vio la espalda. Sí, o sea, no lo vio frente a frente. Habría que ver otro pasaje de Moisés, tal vez pudo haber estado más expuesto, pero yo del que me acuerdo ahorita de memoria es Josué, que en una batalla se encuentra pues él ve a un ser majestuoso, ¿verdad? Pero en forma como, como, como en forma de un guerrero, y le dice, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los otros? Dice, yo soy el comandante de los ejércitos celestiales. Imagínate nada más, hoy venía pensando en eso, o sea, imagínate nada más la película, nos gustan las películas de acción, las batallas, gladiador, estas escenas de acción, de guerra, así imagínate nada más cómo va a estar la verdadera, o sea, cuando Jesús se manifiesta, ¿sí? En esa figura de comandante del ejército celestial. Qué emocionante, ¿verdad? O sea, qué impresionante va a ser. De hecho, más tarde les platico de algo que hoy venía pensando en esas cosas, ¿verdad? Venía en camino en el carro y venía pensando, imagínate nada más, o sea, Josué estuvo delante de Jesús y creyó, confió, porque este, pues imagínate nada más el respaldo que vas a sentir. Básicamente le dijo, no, yo no estoy del lado de un bando, yo soy el bando. Sí, o sea, si alguien está es conmigo, no yo con ellos, ¿verdad? Después vamos a ver otros pasajes en donde donde se menciona el ángel del Señor. Para que se los comento porque se lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Espero que todos estén leyendo sus Biblias regularmente, ¿verdad? No tan seguido, nomás una vez al día. Y con eso estamos bien, ¿verdad? Entonces, y para que, es que es muy padre ir entendiendo cómo, porque tú lees la Biblia y ahí pues, surgen muchas dudas, ¿sí? Pero vas entendiendo, sí, se aclaran esas cosas y se hace más interesante, ¿verdad? Muy bien. Dice, bueno, entonces Jesús no solo nos refleja a Dios, sino que Él revela a Dios, y como primogénito de toda la creación, que esa es parte de lo que se lee en el pasaje, al final del pasaje que leímos al principio, Él tiene la prioridad y la autoridad es como el príncipe en la casa del rey. ¿Sí? Él vino del cielo, no del polvo de la tierra, no fue creado como Adán, que literalmente dice el libro de Génesis que el barro, ¿verdad? Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Y en el libro de Romanos dice que Jesús, Romanos 9:5, que Él es rey sobre todo. ¿Verdad? Fíjense cómo dice Romanos 9:5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Pero, dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. ¿Sí? Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de alabanza, de eterna alabanza. ¿Sí? Y te habla, y en otros libros como Apocalipsis, te habla de que Él es completamente santo, ¿sí?
Hay muchos pasajes aquí. Te los voy a mencionar, no los vamos a leer todos. Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 17:14, ¿sí? Este, por ejemplo, bueno, les voy a leer dos. Apocalipsis, perdón, 1:5, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Y vemos cómo estos conceptos se repiten y se repiten a lo largo de toda la Biblia, que también es un punto importante. Tú puedes quitarle a la Biblia libros, pasajes completos, libros completos, y el mensaje se sigue manteniendo. Así es. Y el mensaje de cómo Jesús fue el sacrificio por nosotros, ¿sí? Nos ha libertado de nuestros pecados cuando derramó su sangre por nosotros. Este mensaje se repite, y no hay forma. La Biblia es el libro, no solo es el libro más vendido a través de toda la historia, Es el más leído. y es el libro más atacado. Y no se lo van a acabar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. ¿Sí? Fíjense, Apocalipsis 17:14. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Ahorita que les comentaba de esa imagen que se me vino a la mente de cómo va a ser la batalla del Armagedón, aquí está hablando de eso. Habla, la Apocalipsis te dice en una parte, sí, fíjense, ¿cómo empieza el pasaje? El versículo 14 dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero. ¿Okay? Los reyes de este mundo, en el tiempo apropiado, ¿sí? Ya después del milenio, nosotros ya nos fuimos, esto ya es más adelante en la historia. La iglesia ya no está en la tierra. Ya fue el arrebatamiento, ya resucitaron los que iban a resucitar, pasa el tiempo y luego se organiza. Satanás es atado 1000 años, es lo que le llamamos el milenio, pero luego se termina el milenio y vuelve a ser desatado, y ahora sí, viene como la última rebelión del hombre, del no creyente. Pero la batalla del Armagedón consiste, en términos generales, no estoy tratando de ser muy, muy, muy profundo en el asunto, pero sí, la batalla del Armagedón no es más que una guerra en la que los reyes de este mundo, ¿sí? Los países que queden como más poderosos, que seguramente Estados Unidos no va a ser de ellos, pero los que estén como más poderosos se van a juntar para hacerle la guerra a Jesús. O sea, ¿hay algo más necio que eso? ¿Sí? O sea, los reyes de este mundo, con conocimiento de causa, ¿sí? Se van a preparar para hacerle la guerra. Dice aquí, dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero. Pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes. Pero todo ese poder como Señor de señores en su posición de comandante de los ejércitos celestiales, no solo es para beneficio de Él. Dice aquí que los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. O sea, esa es la diferencia de haber creído en Él y confiado en Él. Porque si alguien te puede preservar tu alma, tu espíritu, es Jesús. Porque a Él nadie le va a ganar. Jamás.
Él no ha perdido ni una batalla y no la va a perder. Es imposible. Es, por definición, imposible. Y, y el mundo quiere pelear contra él. ¿Sí? Podrás lograr ciertas batallas o ciertos avances como lo está haciendo hoy. ¿Sí? La sociedad, este, eh, digamos que luchando por los derechos de las mujeres al aborto y esto y lo otro. Ahora ya estamos a nada de que a los padres les quiten el derecho de educar a tus hijos en cuanto a qué sexo quieren tener. Para ellos dicen género, ¿verdad? Pero en otros países eso ya es. Tú no puedes decirle a tu hijo eres femenino. Ya en otros países es que él decida. Actas de nacimiento que ya no traen sexo. O sea, sí, así es. Entonces, pero tú dices, bueno, esas son manifestaciones, pues sí, claro, por supuesto, pero no, esas personas, aún en esa necedad, no están conscientes que están contra Dios. Bueno, de la batalla que estamos hablando, sí son personas conscientes de que le van a hacer la guerra al poder. O sea, el nivel de engaño y necedad que va a existir no tiene precedentes. Piensa en el episodio más oscuro de la humanidad y creo yo que se queda corto. Es que a mí ese concepto no me cabe en la cabeza cómo, qué van a pensar esas personas para organizarse y decir, vamos a resistirle a Dios. Ahora, en aquel tiempo, con todo lo que ya habrá sucedido, con las copas, las trompetas, con todo lo que, las calamidades que Dios va a mandar, y aún así van a seguir necesitando. Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Les decía que estas cualidades de Jesús, ¿verdad? Que en el material, así es, que es santo, que tiene autoridad para juzgar al mundo, ¿sí? Entonces Él es supremo. La palabra primogénito, bueno, me estoy adelantando un poco, ahorita les explico eso, pero él es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. ¿Sí? Nosotros, al igual que los creyentes de Colosas, debemos creer en la deidad de Jesucristo. Debemos creer que Jesús es Dios para poder ser salvos. ¿Sí? Porque si no creemos que Jesús es Dios, ¿sí? Nuestra fe es hueca, está mal dirigida, no tiene sentido. Seríamos un club de amigos, ¿sí? Tratando de ser buenos. Y obviamente eso no nos va a garantizar nada en la eternidad, ¿verdad? Entonces, esta verdad de que Jesús es Dios es central, es la verdad central del cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Jesucristo solo fue un profeta o un gran maestro. Porque a tu puerta tocan personas que van a contarte eso. Los testigos de Jehová tienen un concepto equivocado de Jesús. Y hablan de Jesús, y hablan del Padre, pero a Jesús no le dan el rango de Dios. Todos esos pasajes que leemos, su Biblia, que se llama versión Nuevo Mundo, lo dice diferente. Bueno, pues muchos están engañados porque es la que leen y es la que creen. Pero la Biblia, por eso la doctrina básica se encuentra dispersa en toda la Biblia, no en un solo pasaje. Entonces, las ciertas doctrinas que ellos tienen, eh, eh, buscas otros lugares de la Biblia y te contradicen. ¿Sí? Entonces, la iglesia en Colosas tenía varias ideas erróneas acerca de Cristo y que Pablo refuta
No solo con el pasaje que vimos, sino durante toda la carta a los colosenses, ¿verdad? Por ejemplo, ellos decían, algunos creyentes de Colosas decían que creían que la materia era intrínsecamente mala, como los griegos. ¿Sí? ¿Sí? Para ellos la materia es lo malo. Decían que Dios no podía haberse hecho humano porque la materia es mala. ¿Sí? Pero Pablo manifiesta que Cristo es la imagen exacta de Dios, que es Dios mismo. Y que así murió en la cruz, y que aún así murió en la cruz, como ahorita comentaba, murió en la cruz como un ser humano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era 100% Dios y 100% humano. Si tú lo quieres poner solo de un lado, no funciona, no es la naturaleza de real de Cristo. ¿Sí? Otra idea errónea que tenían los de Colosas es que creían que Dios no había creado el mundo porque él no pudo haber creado lo malo. ¿Sí? Y Pablo contesta que Jesucristo, que también era Dios en la carne, es el creador tanto del cielo como de la tierra, de lo visible y lo invisible. ¿Sí? Y obviamente algo que tenemos que considerar cuando estamos viendo, cuando decimos, no, es que yo no creo que Dios haya creado este mundo, porque el mundo está corrompido. Pues sí, pero la creación no empezó corrompida. Por el pecado se dio la caída, y de la caída la separación de Dios y el hombre. Y con la caída del hombre se cae la creación, porque Adán estaba puesto como mayordomo de la creación. Se cae el administrador y se pecó. ¿Verdad? Todo eso ellos no lo estaban tomando en cuenta. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia completa. ¿Sí? O sea, también tenemos que entender eso. Ellos nomás ponen el antiguo. Cosa que nos, sí, nos da mayor peso de responsabilidad. ¿Verdad? Otra idea errónea que tenían los de Colosas es que decían que Cristo no fue el único hijo de Dios, sino que era uno de los muchos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pablo explica que Cristo existió antes de cualquier cosa y él es el primogénito de los que resucitaron. ¿Sí? Pablo dice claramente que es el único mediador. ¿Sí? No hay otro yo. No hay otros, no hay ayudantes, no hay nada. ¿Sí? Que eso es lo difícil de estar en un lugar como ese, donde con todas las culturas que tienen a su alrededor, tenían ídolos por todos lados, dioses del sol, dios de la luna, dioses del otro, y figuras y figuras y de todos, y animales y reptiles y figuras de hombres. Es lo difícil, porque tú estás viendo, terminas creyendo que está bien, ¿verdad? Y eran personas que genuinamente querían agradar a Dios, o que decían querer agradar a Dios, pero estaban, pues, sí, bueno, la Biblia enseña que no hay una forma de comunicarte con Dios sino a través de Jesús. Entonces ellos, porque venían de otra cultura, también como la cultura en México, ¿verdad? Está muy contaminada de otras doctrinas, este, pues repites lo que te enseñaron, eso es lo que parece como que lo hace todo. Habrá quien sí genuinamente esté buscando a Dios en estos lugares, pero muchos, pura pantalla. Yo me cuento como uno de ellos. Yo nunca creí que esas cosas me estuvieran acercando a Dios. Nunca lo creí. Estuve en un colegio que enseñaban eso, una materia. Todos los viernes yo iba a una iglesia. Y ese es el peligro de exponer, bueno, y desde niño no se diga, o sea, por eso dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará. Y cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Porque si tú le enseñas la verdad del evangelio a tus hijos, no los van a convencer con cualquier mentira.
Esto debe ser un proverbio, ¿no? Es proverbio. Ah, no. Instruye al niño en su camino. No, no, no. No recuerdo, está buscando. Entonces, todo esto es exacto, o sea, volvemos al mismo tema. Es, a ver, ¿cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es Él? ¿Dónde estoy aprendiendo acerca de Él? ¿Qué me están enseñando? ¿Y qué dicen Jesús? Es el mismo tema que hemos estado hablando desde el inicio, ¿sí? Entonces, y estas mismas falsas creencias que dice aquí el texto que tenían en la iglesia en Colosas, pues lo vemos en la actualidad. Son las mismas fallas. Sí, es Proverbios 22, Ah, 6. sí. No sé por qué me confundí. Bueno, otra mentira que creían en la iglesia de Colosas, ellos rechazaban ver en Cristo la fuente de la salvación. Porque, fíjense, cómo desde aquel tiempo, ellos decían que la gente podía hallar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial. Y hoy hay muchas corrientes, están los gnósticos, agnósticos y todos ellos y otras muchas corrientes de pensamiento o religiosas que dicen que Jesús es para los escogidos nada más, pero en el sentido de los iluminados, ¿sí? Que todo es secreto. Jamás fue la intención de Dios esconderse para solo algunos. Jamás. Él quiere que todos se salven. Y todo, dice la Biblia, todo el mundo lo verá. Y, y toda rodilla se doblará y confesarán que Jesús es el Señor. Toda rodilla quiere decir todos nosotros, todo el Estado, todo el país, todo el continente y todo el mundo. Todos, absolutamente todos. Jesús no va a regresar en secreto. De hecho, la manifestación de Jesús, pues imagínate nada más, porque ya no va a llegar como lo vimos en otros pasajes, arriba de un borriquito. Pues, Sí, 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 no. Ahora va a llegar en su figura de rey de reyes. al poder y autoridad. Así es. Que es lo que nos enseñan en muchas iglesias, que quitan la digamos que sí, sí somos, Sí, no, pues pero ese es un clásico pero de. no te dicen cómo va a venir, o sea, que va a venir en otra situación. Que también es justo. También es justo. ¿Y qué te puede suceder? Muy bien, entonces Pablo pues los refuta, ¿verdad? Dándoles muestras claras de que Jesús, él pagó por nuestros pecados, él derramó su sangre por nosotros, ¿sí? Y siempre buscando que el centro del mensaje, no solo en el libro de Colosenses, en todos los libros de la Biblia, el centro de todo es Cristo. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que ser muy, muy claros en esa parte. No irnos por la rama, ¿sí? Porque a veces queremos decirle a las personas que tú ya deberías de portarte bien, que tú ya deberías de dejar esto, es que nadie va a poder dejar ningún pecado por sus propias fuerzas. Si acaso podremos hacer esfuerzos menores, pero si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a dejar de pecar. Entonces, a las personas hay que decirles que tienen un problema al estar separados de Dios y que Jesús es el único camino para reconciliarse con Dios. Y que ellos, que Dios va a juzgar al mundo con justicia y que si quieren ellos realmente estar en buena relación con Dios, necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en que Jesús murió en la cruz a favor o para poder borrar tus pecados, poder darte comunión con Dios. ¿Sí? Jesús murió y resucitó. Y al resucitar te ofrece vida eterna porque Él la tiene. Pero si nosotros nos confundimos y empezamos a decirle a las personas, porque lo hemos hecho, hemos cometido ese error en el pasado, personas que tienen problemas en su matrimonio, deberían acercarte a Dios puede restaurar su matrimonio. Y sí,
Pero tu matrimonio roto no es tu principal problema cuando tú estás separado de Dios. Eso es algo que tenemos que ser conscientes para realmente ayudarle a las personas a que consideren el, el acercarse a Dios por las razones correctas, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Porque si un día enfrentamos el juicio sin estar a cuentas con Dios, ya no va a haber poder que te salve. ¿Sí? Y la misma santidad de Dios se va a destruir. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Cristo es el primogénito entre los muertos. ¿Sí? Y o sea, el hecho de que Jesús resucitara, y él fue el primero en resucitar, en la resurrección del tipo de él, porque resucitó antes a Lázaro, resucitó a la niña y a varios, ¿verdad? Sí, pero en la resurrección de él, que es para siempre, él fue el primero y es con lo que prueba el señorío que tiene por sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. ¿Sí? Todo aquel que creamos verdaderamente en Cristo, también venceremos a la muerte, por medio de Cristo, pero, pero seremos resucitados, ¿sí? Y podremos vivir eternamente con Él. Por la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección, Él fue exaltado por Dios y elevado a la condición que a Él ya le correspondía. ¿Sí? Dice Filipenses 2, del 5 al 11, que me voy a leer. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es. Y entonces, ahora lo acomodé diferente el material, muchos pasajes pues lo trabajo y lo pero ya no quiero. Entonces, Cristo es el centro del universo, el Señor del universo, y por lo tanto debemos darle el primer lugar en toda nuestra vida, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras actividades, ¿sí? Y es, y es cuestión, digamos que es una cuestión del corazón, realmente tener esta actitud delante de Dios, ¿sí? Y es cuestión de conforme vamos buscándolo más, buscando estar en su presencia, ¿sí? Yendo a su palabra. Leer la Biblia no es nada más como leer un libro, porque dicen, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cada que lo lee. Entonces Dios hablándote, ¿verdad? O sea, Dios hablándote. Cuando oramos a Él, en nuestra intimidad, cada quien en su lugar, en su cuarto, en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Dios está ahí, ¿sí? Y esa es esa actitud de rendirnos, es como decía, creo que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Que, que yo mengüe, pero que él crezca. Ujú. ¿Sí? A veces el principal obstáculo que tenemos para que Dios crezca en nuestras vidas somos nosotros mismos.
no queremos soltar el control y que no queremos decir que sea como tú quieres. Pero no, así es. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. En la actualidad, ¿ocupa Jesús la supremacía en todos los asuntos de este mundo? Y entiéndase la pregunta como eh, que todo el mundo lo pone en primer lugar. Y seamos sinceros, a veces pues nosotros le batallamos y decimos que queremos agradarle como hijos de Dios, que no está reflexionando en quién es Jesús, en quién es Dios, cómo es Dios, pues difícilmente va a ponerlo en primer lugar. O sea, es lógico, ¿verdad? Fíjense lo que dice el libro de Romanos 1, versículos 18 al 23. Dice la ira, el subtítulo, la ira de Dios contra el pecado. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Perdón, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Sí? Y sigue. No, perdón, ahí termina el 23. ¿Sí? Fíjense cómo aquí dice claramente. Muy bien. Fíjense cómo viene en este pasaje. Dice, en resumen, dice que nadie puede tener el pretexto de no conocer a Dios con la pura creación. ¿Sí? Tú puedes ver la creación, te maravillas. Acabas de estar en la playa y wow, te quedas delante, cada que vas al mar, dices, ¿qué es esto? O sea, gracias, Señor, qué hermosa creación. Esa es una forma que tiene Dios de manifestarse a todos. Nadie puede decir, todos tenemos adentro una necesidad de conocer de dónde venimos. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a ver la naturaleza, nomás con esas cosas, eso sin entrar en más detalles, porque entre más le escarbas, más te sorprendes de todo lo que hay. ¿Sí? Y de esto está hablando este pasaje, y habla, bueno, tristemente, de que hay muchas personas en el mundo que, que aunque conocen algo de la verdad, lo han, lo han, lo han rechazado, le han dado la espalda. Y dice, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. ¿Sí? Entonces, pues seamos conscientes que en el mundo hay muchas personas hoy, y muy seguramente tienen personas cercanas que tienen esta postura, y nuestra labor es predicarles el Evangelio y decirles que invitarlos a que se acerquen a Dios y que dejen su postura pues necia, ¿verdad? Otra pregunta, esa es de reflexión, de opinión general, perdón. Las naciones y sus gobernantes toman en cuenta a Jesús para su toma de decisiones.
Pues no en general, ¿verdad? Lamentablemente. El libro de Romanos, capítulo 3, del 9 al 18, habla de que todos somos pecadores. ¿Sí? Dice el versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo, nos incluye todo. O sea, esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de haber creído en Él. Entonces de esto lamentablemente está lleno el mundo, incluyendo los líderes, ¿verdad? Los gobernantes. Ahora, hablando de este tema, ¿habrá iglesias, congregaciones donde Jesús no tenga el primer lugar de preeminencia? Lamentablemente. Y es el desconocimiento de quién es Dios y de cómo es Él. Por eso puedes ver a veces iglesias que empezaron bien y que luego se convierten, por ejemplo, en asociaciones de beneficencia. Y no es que no haya que hacer ministerio de misericordia, claro que hay que ayudar a los necesitados, pero no es el objetivo principal. Uno puede ir a regalar alimentos como hijo de Dios y no predicar el evangelio. ¿De qué sirve que les quites el hambre un día? Para agradar a los hombres, ¿no? Sí, o ayudarlos a ellos, pero pues, estás ayudando con un problema que no resuelve su principal problema de estar enemistados con Dios. Es algo que tienen que entender las personas. Nomás hay dos maneras de estar con Dios, siendo tu hijo, estando en amistad con Él, o estar enemistad. Y la Biblia sí dice que antes estábamos enemistados con Dios. Y muy seguramente no era una cuestión tan consciente, ¿sí? Pero así era. O sea, el que estemos ignorantes de nuestra condición no nos exime de la falla, del pecado. ¿Sí? Ahora, en las escuelas, en las universidades, ¿tienen este concepto en su enseñanza? No. De hecho, cada vez menos puede hablarse de. Hay, gracias a Dios, hay maestros que se revelan al sistema y aún así, en medio de una clase, este, hablan de Cristo, pero es muy poco eso. De hecho, legal, a veces estarías como rompiendo la ley. Ahora, este mundo sería mejor si todos pusiéramos a Jesús en primer lugar. Ahora, tú serías mejor si todos los días pusieras a Jesús en primer lugar. Y bueno, pues, todos tenemos esa área de oportunidad. Y la idea es estar reflexionando en eso y tomar y dedicarle tiempo. O sea, ponerlo como nuestro, no uno de nuestros temas más importantes, como el tema primordial de nuestras vidas, el centro de nuestra vida, y lo que le dé sentido a nuestra vida es cómo, cómo le sirvo a Dios. ¿Qué voy a hacer hoy? Y no estoy diciendo que dejes de hacer lo que haces cada día, sino dentro de todos tus roles, todas las responsabilidades que cumples, ¿cómo puedes tú ser una extensión, cómo puedes ayudar a la extensión del reino, ¿sí? En la función que haces? La primera parte creo yo que es muy importante, que es pues, buscar conocerlo y buscar tener esa relación con él cada vez. Yo, ¿sí? Porque eso se va a notar y se va a permear con los que están a mi alrededor. Y a los que tienen hijos, pues tú no puedes llevar a un hijo a un lugar al que tú no vas. Tu hijo te va a seguir. Tú estás modelando 24/7 delante de tu hijo.
lo que tú hagas, lo que tú determines, y sobre todo cuando están pequeños, lo que es tu responsabilidad, no la de ellos. Y este es el tiempo para enseñarles la verdad, darles fundamento, porque no somos eternos. Ahora vamos a las preguntas personales. Tú, Carlos. No tan personales. No, para todos, es para todos los que estamos aquí y para los que vean este video después. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Ocupa el primer lugar? Hay que reflexionar en esto más seguido de lo que lo hacemos, ¿verdad? Y esa conversación la puedes tener con él. La podemos tener con él, la debemos tener con él, y debemos ser honestos delante de él. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Fíjense, como dice el libro de Colosenses 1, del 9 al 14. Así que desde que supimos de ustedes, es un pasaje que me encanta. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sí? También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Listo, vamos a continuar. Decíamos que aquí en este pasaje, Juan 5, en este versículo de Juan 5:39, Jesús les estaba hablando a los judíos, algunos de ellos, les decía, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que las escrituras les dan la salvación, pero sí, pero solo porque a través de ellas me conocen. Así es que hay que ir a la Biblia todos los días para buscar a Jesús, ¿sí? Para buscar dónde está Él en medio del mensaje que estoy leyendo. ¿Sí? Es la actitud nada más que debemos tener cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Sí? ¿Ha cambiado tu vida después de que entregaste tu vida al Señor y has creído en Cristo y has confesado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sientes que estás siendo transformado? Es algo que como acabamos digo, que como hemos leído a través de esta sesión, pues Dios espera que estemos conociéndolo más a Él, conociendo su voluntad y por lo tanto, al estar en su presencia, ir siendo transformados por su Espíritu. Así es. Y no es de golpe, muchos creen que es nueva criatura, es ¡pum! Ya, todo. No, y habrá cosas que son de golpe, que habrá cambios drásticos, ¿verdad? Pero muchos de los demás es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida, porque la meta es a la estatura del varón perfecto, o sea, a la imagen de Jesús. Pues entonces, y nos falta. Ahora, ¿promueves que Jesús tenga el primer lugar para otras personas? Y esto es compartiendo el Evangelio. Yo conozco a alguien que aprecio mucho y que nunca me doy la oportunidad de hablarle de Dios, me estoy quedando para mí la bendición de conocerlo. Y no queremos ser pesimistas, pero pues no somos eternos, ¿verdad? Las personas pueden perder la vida en cualquier momento. Pues. Tu vida puede cambiar en cualquier momento. Es más, ni siquiera tienes que morirte. Puedes perder la conciencia por algún accidente, por alguna enfermedad. Y ya no podrías tener la oportunidad de salvar a alguien. Pues
de esa persona, de tomar una decisión por Cristo. ¿Verdad? Entonces, es parte del trabajo que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, el buscar que otras personas lo conozcan y también sean transformados igual que nosotros. Ya para concluir, en el libro de Colosenses, en el pasaje que leímos al principio, en el versículo 18, se los voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía, ¿sí? O sea, el primer lugar. En el versículo 18, esa palabra primogénito en el griego es la palabra protótopo, que significa el primero que resucitó de entre los muertos. Y decíamos que el uso de este nombre del primogénito no es para identificarlo con la creación, sino para distinguirlo de ella, porque él ya estaba antes de todas las cosas. ¿Sí? Entonces se usa para hacer un contraste que demuestra que él es diferente a lo que Dios ha creado, porque él no fue creado. ¿Sí? Sin embargo, por haber sido antes, él ha sido nombrado número uno y él está por sobre todo eso. Tiene derechos y privilegios que nadie más puede tener. ¿Sí? Así que esta expresión, en lugar de limitar a Jesús, al llamarlo primogénito, demuestra que él ya existía antes de la creación y que es el uno, es el administrador, el representante de Dios, el heredero del Padre, y él es el encargado de vigilar y controlar todo lo que le pertenece. Por lo tanto, él es Señor de todo lo que existe. Y este es el personaje de Jesús es Dios mismo, ¿sí? Y es con quien nosotros podemos hablar todos los días. Hoy no lo vemos físicamente, ¿sí? Pero sabemos que está ahí. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Jesús está hoy en ese lugar, ¿sí? A la derecha del Padre. Y Él es el único mediador que nosotros tenemos. A Él podemos acudir. No estamos hablando de un líder cualquiera, estamos hablando del creador que tiene un plan para todos nosotros que un día se va a manifestar, ¿sí? Como lo hemos platicado en estos últimos minutos, con todo su poder, con toda su soberanía, su majestuosidad. Y tenemos el privilegio de cada día buscarlo, ¿sí? Disfrutemos de ese privilegio desde hoy. Demos ese espacio para buscarlo, para estar delante de Él. Dios te puede dar dirección, Jesús te puede dar lo que le pidas, que está dentro de su voluntad, si es lo mejor. Él sabe él sabe no solo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y nos responde conforme lo que es mejor para nosotros. Es el mejor consejo que podemos tener, el de Él. Entonces, hagamos todos los días este ejercicio de buscar al que es supremo por sobre todas las cosas, y pongámonos en sus manos, ¿sí? Pongamos nuestros planes en sus manos y sigamos aprendiendo de él. Compartamos lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Con esto concluimos y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.